momento, pues, vamos a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental y antes de también participar de estos santos emblemas, pues, vamos a hacer una breve reflexión. ¿A cuánto les gusta el ajedrez? Son pocas manos las que se levantan. A ver, ¿a cuánto les gusta el ajedrez? Bueno, yo pienso entonces que los que no levantan las manos o no les gusta o no le entienden. Yo no le entiendo mucho, pero sí me gusta, pero nunca he aprendido a jugar bien. Sí, exactamente. En la regla del ajedrez hay una posición que se llama jaque mate. ¿Cuál es jaque mate? Cuando el que mata al rey, o sea, ponen en jaque en una, digamos, en una situación, gracias Mario, en la que el rey no se puede mover para ningún lado y la movida que haga automáticamente el rey perece. Y cuando uno hace jaque mate, pues ganó la partida, ¿verdad? Esto es algo muy interesante en el ajedrez, por eso ustedes ven las personas que juegan ajedrez que piensan mucho, ¿verdad? Usted los ve ahí mirando para ver la jugada, para impedir de que el rey pueda ser derribado. Sabe que en el mundo que nosotros vivimos, aunque haya mucha diversidad de cosas, aunque haya mucho entretenimiento, aunque muchas personas les guste la fama, les guste no sé qué cosa, y aunque muchas personas les gusta vivir su vida lo como quiera, pues nosotros entendemos mediante la palabra de Dios que el mundo, desde que cayó en pecado, el mundo está en crisis. ¿Cuántos lo creen así? El mundo está en crisis y bueno, estará en crisis hasta que Jesús venga. Y en medio de esa crisis nos encontramos usted y yo. Y cuando vivimos tiempos de crisis, pues no sabemos qué pensar, no sabemos cómo dirigirnos, a veces tomamos decisiones apresuradas, a veces pensamos que si no tomamos la decisión en el momento, pues la crisis se va a agravar más. O sea, que cuando estamos en crisis no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué postura tomar. Y a veces es muy lindo decirlo y hablarle de ello. No, si fuera yo haría tal cosa. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios nos muestra que cuando estamos en crisis hay algo muy esencial que como pueblo de Dios nosotros debemos hacer. Y hay algo que a la misma vez, aunque lo sepamos, es lo menos que hacemos. ¿Sabe qué es lo más importante cuando estamos viviendo, enfrentando o pasando un momento de crisis? Es algo sencillo, pero muy difícil de aplicar. Es la adoración. Y más adelante vamos a explicarle sencillamente también en qué consiste esa adoración. Porque a veces a nuestra mente cuando escuchamos la palabra adoración únicamente nos viene cantar, pero vamos a ver específicamente en qué consiste esa adoración. Y saben, tanto es así que desde el Génesis nosotros encontramos, ustedes saben que cuando el hombre fue tristemente sacado del jardín del Edén y fue llevado fuera y tristemente recibió el juicio por parte de Dios, dice la palabra de Dios y confirmado en Patriarcas y Profetas que Adán y Eva lo entendían tanto así que ellos, a pesar de que ya estaban excluidos del jardín del Edén, dice que diariamente iban a ofrecer un sacrificio a la puerta del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que hasta cierto modo, por culpa de ellos, el mundo estaba en crisis. Y que la única manera de enfrentar esa crisis era a través de la adoración al único y verdadero Dios. Ahora, en la Biblia encontramos también un caso que hemos debatido mucho y es ese que encontramos allí en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 12 al 34. ¿De qué se nos habla ahí o qué nos narra el texto ahí? Bueno, se está hablando específicamente cuando Pablo y Silas
fueron azotados por predicar la palabra de Dios y dice que fueron llevados a la cárcel. Y el carcelero encargado de ellos se le encomendó que a precio de su vida, ¿verdad?, vigilara bien a estos hombres. Y dice la palabra de Dios que estos hombres que fueron puestos en lo profundo de la cárcel, pero no simplemente los encerraron y ya. Dice que también les encadenaron las manos y pusieron cepos en sus pies. Ahí usted puede indicar y más o menos imaginar cuán ensangrentadas estaban sus manos y también sus pies. Porque esas cadenas eran de hierro y en los pies también. Estaban sufriendo mucho. Aún dentro de la misma prisión no podían moverse porque estaban encadenados. Y dice la palabra de Dios que en ese tiempo, en vez de ellos estar pensando en el dolor, en vez de estar lamentándose o preguntándole a Dios, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué está sucediendo eso si estábamos predicando tu palabra? Si estábamos trabajando en tu obra. Dice que en vez de buscar culpables, en vez de lamentarse en la situación que estaban viviendo, de enfrentar esa crisis, dice que lo que hicieron fue adorar a Dios. Y todos conocemos la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que a medianoche, ¿qué sucedió? Vino un terremoto porque dice la palabra de Dios que Dios envió a un poderoso ángel que mientras ese poderoso ángel iba descendiendo, la fuerza de su gloria fue tanta que hizo temblar la cárcel. Y fue tan poderoso la fuerza de la gloria de este ángel que dice que de las cadenas de las manos y de los pies se soltaron, no solamente de ellos, sino de todos los presos. Eso nos deja una lección muy clara, mis queridos hermanos, porque cuando tú y yo enfrentamos crisis y en medio de esa crisis comenzamos a adorar a Dios, las bendiciones de Dios no únicamente vienen sobre mí, sino sobre todos aquellos que aún no tienen que ver contigo. Y ahora usted se preguntará, ¿cuál será la crisis de mi hogar? ¿Cuál será la crisis que enfrenta la sociedad? ¿Cuál será la crisis que tiene la iglesia? Pues dice la palabra de Dios basado en este relato, basado en esta historia, que en momentos de crisis no es tiempo para llorar, no es tiempo para señalar culpables, no es tiempo para lamentarse, no es tiempo para preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué está sucediendo? Es tiempo de adorar. Y cuando hagamos eso profundamente y con la connotación que Dios exige y espera de su pueblo, tu familia, la sociedad, tu iglesia, tu vida va a cambiar. Porque cuando se adora a Dios con poder y gloria, mis queridos hermanos, el poder de Dios se manifiesta y la bendición de Dios cae sobre su pueblo. Encontramos otros textos también que se relacionan con este. El caso allí de el rey Josafat, que enfrentó una gran multitud de los moabitas, amonitas y otra gran multitud que venían a derribarlo, venían a atacarlo. Y lo encontramos allí en 2 de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 29. Dice la palabra de Dios que en medio de todas esas cosas, Josafat no se puso a lamentar. Josafat no le preguntó a Dios por qué. No se puso a llorar. Dice que convocó a una reunión a toda Jerusalén. Y dice que oraron a Dios y clamaron a Dios. Y ese mismo día Dios le habló a un hombre que descendía de la tribu de Leví, llamado Jaziel, y le dijo, no te preocupes. Mañana tú y toda Jerusalén van a ver la gloria de Dios. Y dice que se dirigieron al campo de batalla. Y allí, porque Dios, cuando habla, mis queridos hermanos, Dios también te describe la estrategia, porque Dios es un estratega fenomenal. Pero la estrategia de Dios a veces es diferente a como nosotros a veces trazamos nuestros planes. Y Dios le dijo a Josafat, cuando llegues al campo de batalla, ahí vas a formar a tu ejército, pero no te preocupes, no vas a hacer guerra contra ellos.
lo único que tienes que hacer es decirle al pueblo que se una al coro de los sacerdotes y canten alabanzas y oren. Y ustedes van a ver la salvación de Dios. Y dice la palabra de Dios que así lo hicieron. Y Dios hizo que los enemigos que venían a atacarlo se mataran entre ellos mismos. Y dice allí el versículo 29 que la gloria de Dios se manifestó tan poderosa que esa victoria que fue de Dios, dice que se difundió en todas las regiones vecinas. Y dice que el pavor y el miedo cayó sobre todas las demás naciones, porque Dios había obrado en su pueblo. Entonces, ¿vale la pena enfrentar la crisis con la adoración, sí o no? Pues claro que sí. Daniel, cuando se encontraba allí acusado en falso por sus enemigos y fue llevado en falso al foso de los leones, ¿por qué creen ustedes que Dios envió a un ángel e impidió que los leones atacaran a Daniel? Porque Daniel, cuando entró en la cárcel, cuando entró allí al foso de los leones, no simplemente entró y se sentó. Allí en lo profundo del foso de los leones, enfrente de las fieras, dice que también oró a Dios. Y Dios vino a liberarlo. El caso también que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17. Eliseo, discípulo de Elías, dice que siempre descubría los planes secretos que el rey de Asiria tenía para atacar al rey Joram de Israel. Y el rey de Siria se enfureció tanto que en cierta ocasión le dijo a sus siervos: investiguen en dónde es que está Eliseo. Y cuando lo investiguen, voy a enviar un ejército completo a donde está él para atraparlo. Y así sucedió. Descubrieron de que Eliseo se encontraba en Dotán. Y dice que allá enviaron al ejército de Siria de noche. Y cuando amaneció, toda la ciudad de Dotán estaba rodeado por sus enemigos. Y dice la palabra de Dios que cuando Giesi, el siervo de Eliseo, se levantó de mañana, vio el campamento de los asirios que rodeaba toda la ciudad. Y fue donde su señor y le dijo: mira, Eliseo, nos han rodeado, los sirios nos vienen a atacar. Pero Eliseo, calmado, simplemente oró a Dios y le dijo: Señor, abre los ojos de Giesi para que pueda mirar. Y en el momento cuando Eliseo comenzó a orar, dice que Dios abrió los ojos de Giesi y vio que alrededor de Eliseo había un gran ejército con carrozas y ángeles de fuego. Mis queridos hermanos, no hay otra arma más poderosa de enfrentar una crisis que la adoración. Haz eso y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Haz eso y vas a ver cómo tu familia va a cambiar. Haz eso y vas a ver cómo vamos a incitar a la sociedad a que cambie. ¿Cómo enfrentar la crisis? Con la adoración. ¿En qué consiste esa adoración? Sencillo. Cantos, estudio de la palabra de Dios y oración sincera. Esa es la adoración. No consiste en un programa bien elocuente para adorar a Dios. Consiste en ponerse al servicio de Dios por medio de la testificación, por medio de la oración, por medio de alabanzas. Haz esto y vas a ver cómo vas a enfrentar la crisis. Vas a dejar de lamentarte. Vas a dejar de buscar culpables. Vas a dejar de estar preguntándole a Dios por qué me sucedió a mí. ¿Qué es lo que está pasando? Deja eso a un lado y comienza a adorar. Y vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Y de esta manera vamos a impedir de que nosotros caigamos en un jaque mate como el juego de ajedrez. Ahora, ¿habrá en esta mañana algún hermano, alguna persona que se quiera poner en pie y decirle a Dios en esta mañana que a partir de hoy, a pesar de la crisis que está enfrentando, a pesar de la crisis que está viviendo, a pesar de la crisis que puede enfrentar en un futuro, ya conoce y ya entiende una manera de cómo enfrentar esa crisis por medio de la adoración?
¿Habrá algún hermano que en esta mañana se quiera poner en pie para decirle, yo, Señor, entiendo que por medio de la adoración puedo enfrentar cualquier tipo de crisis en esta tierra? Amén. Entonces, oremos.